y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si algunos tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una buena ilustración moderna del perdón es el testimonio de Christopher Carrier. Faltaban solo 5 días para la Navidad cuando un hombre se acercó a Christopher Carrier, quien tenía 10 años. Este hombre dijo que era amigo de su padre y quería comprarle un regalo de Navidad y necesitaba la ayuda de Chris. Con deseo de hacer algo bueno por su padre, el niño se subió a la casa sobre ruedas que estaba estacionada. El hombre llevó a Chris a un lugar remoto y fingió estar perdido. Le pidió a Chris que mirara un mapa. De repente sintió un dolor agudo en su espalda. El hombre le había enclavado un picahielos. El hombre dejó al niño herido junto a un camino de tierra, le disparó en la cabeza y lo dejó por muerto donde estaban cerca los pantanos infestados de caimanes de la Florida. Chris estuvo allí por 6 días hasta que lo encontró alguien. Milagrosamente, sobrevivió sus heridas, aunque perdió su ojo izquierdo. Como no pudo identificar a su verdugo, no arrestaron a nadie. Por mucho tiempo Chris vivía con temor a pesar que la policía lo protegía día y noche. Un buen día alguien invitó a Chris a un evento y allí recibió a Cristo como su Salvador. Este fue el punto de cambio en su vida. 3 años después de su horrible asalto, Chris tenía ya 15 años cuando el Señor lo salvó y compartió su historia por primera vez. Después sintió el llamado al ministerio para ayudar a otros a encontrar la paz. En 1996 un detective le dijo a Chris que un hombre había confesado de haber cometido un crimen contra un niño. Este hombre era David McAllister. Chris fue a visitar al hombre que ya era un anciano débil que estaba completamente ciego. El hombre vivía en un asilo de ancianos. El hombre que Chris recordaba era uno fuerte y ahora era un hombre humilde de 77 años. El detective le contó a Chris cómo y por qué le había hecho esto el hombre. McAllister había sido contratado por el padre de Chris para cuidar al tío del padre de Chris. Un día el padre de Chris encontró a McAllister bebiendo mientras debía estar trabajando y lo despidió. Este fue el motivo le causó hacerle daño a Chris, fue para vengarse del padre de Chris. Chris platicó con el hombre y al principio negó su culpa, pero al continuar con su plática, su corazón fue ablandado y le pidió perdón a Chris. Chris le dijo, lo que tú hiciste para mal, Dios lo ha tornado en una maravillosa bendición. Chris le contó cómo Dios había permitido que sus heridas fuesen una puerta para compartir el Evangelio con otros. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Chris les platicó a su esposa e hijos acerca del hombre que trató de matarlo hacía tiempo pasado. La familia entera comenzó a visitar a McAllister seguido. Un domingo, Chris le preguntó a McAllister si quería aceptar a Cristo en su corazón. McAllister dijo que sí. Unos pocos días después, McAllister murió muy en paz mientras dormía. Chris dice que esta historia no es de lamento, sino de redención. Él dice que Dios le regresó la misma vida a McAllister y que anhelaba el día cuando lo pudiera ver otra vez en el cielo. Esto nos trae a la tercera manera que libera el perdón. 3. Nos ayuda a confesar que ocurrió una ofensa y no ignorarla. El ignorar o olvidar que se nos ofendió nos es lo que Dios quiere. Si nos olvidamos que se nos hizo daño, entonces no hay por qué perdonar. El perdón no ignora la realidad, pero confirma que hubo una ofensa. Debemos determinar que si hubo daños y que se ha creado una deuda espiritual. El único que tiene el poder de dejar los pecados en el olvido es Dios. B. Muchos tratan de disfrazar la ofensa como una desilusión o una pena. A veces tratamos de hacer que el perdón parezca que estamos en lo correcto cuando queremos que se nos haga justicia y tomamos el papel de víctimas. Pero la palabra de Dios dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, que en griego es muéstrale su error estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El perdonar es un término financiero que significa cancelar la deuda. Por lo tanto, el que perdona conscientemente elige cancelar la deuda de su hermano. Al mostrarle a su hermano su error, está buscando reconciliación, o sea, ganar a su hermano. Para la reconciliación se necesitan dos, para el perdón se necesita solamente una persona. C. La decisión interna de perdonar debe ser seguida por actos apropiados. El mostrar el error a su hermano es obedecer la palabra de Dios. El obedecer la palabra de Dios trae bienestar espiritual. Y si por
algún motivo no hay reconciliación, usted debe perdonar. Efesios 4, 31 Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Cuando decidimos perdonar, comienza la sanidad interior. Peter Marshall, capellán del Senado de los EU, contó de un pueblo al pie de una montaña. Este pueblo tenía un hombre que cuidaba del manantial. Un día los dirigentes de la ciudad decidieron que no era necesario el puesto de este hombre y eliminaron el puesto. Al tiempo las aguas se contaminaron. Se dio cuenta el consejo que si se necesitaba alguien que cuidara del manantial, el Espíritu Santo es quien mantiene el manantial de nuestro corazón. Si no tenemos al Espíritu de Dios, las aguas que broten de nuestro interior estarán contaminadas. El Espíritu Santo guarda nuestros recursos emocionales. Identifique qué contamina su corazón. El perdonar es prueba de que Cristo está activo en nuestras vidas, nos guarda en libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente librera. Conclusión. El perdón es el secreto para tener relaciones contentas y buena voluntad el uno con el otro. Y debemos recordar que el perdonar trae contentamiento al corazón de Dios. Es pues, por eso que Cristo lo enfatizó. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo más maravilloso de esto es que Dios nos perdonó de una manera perfecta, por medio de nuestro Jehová Tsidkenu. Oremos. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. El tesoro del poder de Dios. Summary. Sermón numeral 6 de la serie Tesoros del Padre Nuestro. Conociendo, pues el que nuestro Dios es todopoderoso, confiadamente podemos decirle, cuando nos permita ser tentados. Escúdanos del pecado para ser victoriosos y que la tentación sea una bendición en vez. By Adrián Olivas. El tesoro del poder de Dios. Mateo 6, 13. Efesios 6, 10. Introducción.